Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Esta uña la voy a estar esmaltando con este color, que es un color bastante claro. Es parecido al rosadito que hemos utilizado en otros videos anteriores y ya han visto en otras ocasiones que he utilizado este esmalte, que me gusta muchísimo. El resto de las uñas las voy a estar esmaltando en este color lila o malva, como ustedes lo conozcan, y me gusta muchísimo. Recuerden que la mejor forma que ustedes tienen para apoyar el canal es compartiendo este video, cualquier video del canal, incluso el canal, en sus redes sociales. Y también, si lo desean, me pueden regalar un me gusta y dejarme en los comentarios si les está gustando este video. A propósito, los esmaltes que estoy utilizando son esmaltes tradicionales. Luego de que el esmalte esté completamente seco, voy a aplicar laca mate únicamente en la uña donde voy a hacer mi decoración, porque voy a estar trabajando con pinturas acrílicas, y aunque no es un paso obligatorio, yo se los recomiendo porque las pinturas acrílicas se adhieren mucho mejor y se trabajan más fáciles sobre una superficie que no tenga brillo. Ahora voy a utilizar pintura acrílica en color blanco y un pincel para detalles de 11 milímetros. Y con esto voy a hacer 3 líneas en total que se van a cruzar, 2 perpendiculares y una horizontal. Para que las líneas te queden bien delgaditas, yo te recomiendo, luego de que tomes la pintura con el pincel, descargues un poco para que así no tenga excesos de productos y las líneas te queden más delgadas. En la cajita de información tienen los enlaces de mis redes sociales, tanto de mi Instagram como de mi grupo y de mi página de Facebook, por si desean apoyarme. Allí los tienen, o me pueden encontrar como ven aquí en una esquina de la pantalla. Para nuestro siguiente paso vamos a utilizar pintura acrílica en color marrón. Este es un tono de marrón un poco rojizo, y también pintura acrílica en color caramelo. Vamos a cargar un pincel angular número 2 y lo vamos a estar descargando sobre una superficie que no absorba, para que no le quite la hidratación y al mismo tiempo se vayan los excesos y se maticen los dos colores. Si les interesa ver diseños de uñas de las manos o quizás las pinceladas básicas, recuerden que en las listas de reproducción del canal pueden encontrar los videos ordenados por temáticas. Vamos a comenzar haciendo el cuerpo de nuestro buito y lo vamos a hacer con una pincelada que nos va a quedar como una forma circular, haciendo una pincelada o un trazo rotando el pincel para que poco a poco nos salga el cuerpo. Este detalle es el que más me gusta de todos porque es un buito bien pequeñito y me parece que es el que le da el toque tierno y dulce de esta decoración. Luego de repasar las pinceladas, ahora vamos a hacer la parte de la cabecita o de los ojos con un puntero y la misma pintura acrílica marrón.
Aquí estoy haciendo esa formita que tienen normalmente las lechuzas o los búhos encima de la cabeza, que parecen unas orejitas y son como unas plumitas. Con un puntero un poco más pequeño y tomando un poco menos de pintura, vamos a hacer en la zona de los ojos 2 puntos blancos, por supuesto utilizando pintura acrílica blanca. En el cuerpo vamos a añadir algunos puntos bien pequeñitos en color blanco y también en color negro para hacer como las plumitas. Luego con un punzón vamos a hacer otros 2 puntos bien pequeñitos dentro de los que hicimos en color blanco, pero en este caso con pintura acrílica negra. Para hacer el piquito vamos a utilizar pintura acrílica en color amarillo y trataremos con nuestro pincel para detalles de hacer un pequeño triángulo entre los dos ojos, pero un poco más abajo. Por debajo y al lado del búho, donde hicimos las líneas en color blanco, vamos a hacer 3 puntos con un puntero y pintura acrílica en color magenta. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. En el centro de cada uno de los círculos, para formar unas pequeñas rosas, vamos a hacer unas espirales utilizando nuestro pincel para detalles y también pintura acrílica en color lila. Por cierto, en este caso el pincel que estoy utilizando es de 7 milímetros. En cada video estoy haciendo mi mayor esfuerzo por compartirles algunos datos o algunos consejos que les pueden servir para decorar, y estos consejos los dejo al azar en cualquier zona del video, a veces es en el final, por eso les recomiendo que vean cada detalle para que no se los pierdan, porque pueden ser cosas que a ustedes les vaya a ayudar y les vaya a servir muchísimo. Ahora con nuestro pincel para detalles vamos a ir añadiendo algunas hojas en color verde y luego vamos a ir añadiéndole algunas líneas con otros tonos de verde para matizar las hojas y que se vean un poco más bonitas y más reales y no se vean tan planas. Me están preguntando especialmente por los pinceles y también por las pinturas acrílicas. Recuerden que esos detalles los pueden encontrar en la cajita de información del video, desplegando una flechita que está mirando hacia abajo en una esquina abajo del video, y ahí le va a aparecer toda la información al respecto, incluso las respuestas a las preguntas más frecuentes que ustedes me hacen. Aquí ya comencé a utilizar los otros tonos de verde, comenzando por este que es un poco más oscuro, que es el que voy a poner en los bordes como si estuviese haciendo un delineado. Recuerden antes de irse compartir este video, me ayudaría muchísimo, así que se los agradecería de todo corazón. Aquí estoy utilizando este otro tono de verde que es mucho más brillante y lo voy a aplicar en algunas zonas para darle un poco de luz. Luego de que yo terminé de hacer mi diseño, decidí que los ojitos se viesen como si los tuviese cerrados, así que hice por encima de los puntos negros otros en color blanco, dejando una pequeña línea en forma de media luna. Y así parece como que tiene los ojitos cerrados, pero tú lo puedes dejar de la otra forma. Ahora en esas zonas donde quedan los extremos de las hojas y donde tú creas que se va a ver bien, vamos a hacer algunos puntos bien pequeñitos en color negro utilizando un punzón. Para finalizar voy a aplicar brillo de acabado para sellar mi decoración.
quiero compartir con ustedes algo que yo he aprendido o algunos detalles que les pueden servir más bien para hacer líneas bien delgadas y que les queden un poco más parejas. Y es que tengan en cuenta el pincel que están utilizando, que las cerdas sean lo más flexibles posibles, que sean suaves, que no sean muy rígidas, que la pintura acrílica no esté muy espesa, tampoco muy líquida porque se puede regar por todo el diseño. También descargar el pincel una vez que tomen la pintura acrílica para que no se, no queden grumos o queden gotas, pequeñas gotas que luego van a hacer que el trazo no quede uniforme. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.